Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la doctora María Beatriz de la Mora Mojica, de la quien me voy a permitir leer una breve semblanza. La doctora Beatriz estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente realizó su maestría en ingeniería renovable en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el doctorado en ciencia e ingeniería de los materiales en el Instituto de Materiales de la UNAM. Tiene dos estancias postdoctorales, una en el Instituto de Física del UNAM y en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la UAM Iztapalapa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Montreal, en Montreal, Canadá, en la Universidad Tor Vergata University of Rome, en Roma, Italia, y en Shinshu University en Nagano, Japón. Desde hace 8 años es investigadora asociada al Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM mediante el programa de cátedras de CONACYT. Actualmente ha publicado 34 artículos de investigación y 3 de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. De forma adicional, participa activamente en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales al supervisar tesis de posgrado e imparte cursos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de investigación se relacionan principalmente con el estudio y aplicación de propiedades ópticas de nanomateriales en medicina y energías renovables. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, doctora, y la dejo con la presentación, ablación láser en líquidos para la síntesis de nanomateriales. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ante todo, muchas gracias por la invitación a dar este seminario en el Centro de Investigaciones en Óptica. El título de esta plática es Ablación láser en líquidos para síntesis de nanomateriales y la idea es darles un panorama general de esta técnica o método de nanomateriales y hablar en concreto de algunas experiencias que hemos tenido con la síntesis de ablación láser para la producción de nanopartículas de oro coloidales. El contenido de esta presentación, bueno, vamos a hablar un poco de las nanopartículas y propiedades a nanoescala de forma general. Vamos a comentar de manera muy breve algunas aplicaciones pues exitosas de nanopartículas y después entraremos a definir la técnica de ablación láser, sus características y los parámetros de mayor interés para la obtención de nanomateriales. Finalmente, daremos algunos ejemplos de 3 investigaciones o 3 trabajos que se han hecho alrededor de nanopartículas coloidales de oro sintetizadas por ese método, que incluyen problemas de funcionalización de nanopartículas metálicas coloidales, y les voy a comentar un poco qué estamos haciendo ahora. Bueno, las nanopartículas y las propiedades a nanoescala, hace bastantes años ya, en 1959, en una reunión anual de la Sociedad Americana de Física, el físico Richard Feynman comentaba sobre la posibilidad de estudiar materiales a una escala muy pequeña y planteaba que a esa escala tan pequeña era muy probable que las propiedades físicas y químicas de esos materiales se modificaban. Entonces, él proponía que, bueno, que en ese entonces había computadoras que ocupaban un cuarto entero, pero él decía que podíamos ir reduciendo la escala de las cosas de manera que podíamos hacer máquinas que funcionaran, que hicieran los cálculos de estas enormes computadoras, pero a una escala más pequeña. Esto llevado a un extremo mayor se considera como el inicio de la nanotecnología. Pues hay un libro que incluso discute cómo esta lectura que dio da inicio a esta idea de ¿y qué tal si reducimos las cosas a una escala y estudiamos cómo cambian sus propiedades físicas y químicas? Eso nos daría, además de todos los elementos de la tabla periódica que a veces combinamos para obtener compuestos de diferentes propiedades, la posibilidad de que con un mismo elemento, al cambiar su geometría y su escala, pudiéramos obtener algunas propiedades de interés y conservar las propiedades, conservar algunas que sí nos fueran útiles. Para darnos una idea de qué es la nanoescala, pues aquí tenemos desde una pelota de tenis hasta esta zona que es la nanoescala de 1 por 10 a la menos 9 metros, y algunos ejemplos de nanopartículas que son muy usadas en la actualidad como dendrímeros, liposomas, nanopartículas que están encerradas en un caparazón o core shell,
puntos cuánticos y estructuras carbonáceas. Y entonces, una vez que plantea esto, pasan muchas décadas y muchas personas se dedican a estudiar qué pasa cuando nosotros vamos, una de dos, o reduciendo la escala de algo muy grande o poniendo átomos pequeños y haciendo que se formen estructuras de manera que una, dos o tres de sus dimensiones tengan escalas nanométricas. ¿Qué pasa cuando un material tiene escalas nanométricas? Hay dos cosas que presentan un cambio a lo que nosotros habíamos conocido previamente, por ejemplo, en ciencia de materiales. Uno de ellos es que la relación área-volumen cambia mucho, de forma que puede haber factores que indiquen cómo cambia, qué número de átomos va a haber en la superficie por unidad de volumen. Entre más pequeño se haga un material, tiene un mayor número de átomos en la superficie por unidad de volumen. Eso quiere decir que aumenta mucho su área superficial, que su número de coordinación puede ser modificado, es decir, a cuántos átomos vecinos puede unirse, y tenemos efectos de superficie muy interesantes. Quizá el más intuitivo de pensar es que vamos a tener una superficie muy grande donde se pueden llevar a cabo reacciones químicas, lo que nos interesa en caso de algunas aplicaciones químicas o de catálisis. Pero hay muchas otras, ¿no?, que tienen que ver con su energía de superficie. Pero también hay cambios en la forma de su configuración electrónica y nosotros sabemos que la configuración electrónica pues determina las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. Entonces, al tener un material en bulto y pasarlo a nanoescala, puede incluso llegar a una condición en la que en un material donde no existe una brecha de energía empiece a haber pequeñas brechas de energía. Algunas consecuencias de disminuir la escala de estos materiales en bulto son el cambio en la densidad de estados, es decir, cuántos estados puedo tener por intervalo de energía. En algunos sistemas se presenta confinamiento cuántico y en algunos sistemas se presenta incremento en la brecha de energía. En la imagen vemos un ejemplo de puntos cuánticos de sulfuro de cadmio y vean cómo con sulfuro de cadmio se pueden generar materiales fluorescentes que sirven como marcadores simplemente por llevar el sulfuro de cadmio a la nanoescala y cómo dependiendo de su tamaño emiten a diferentes longitudes de onda. Otro fenómeno que pasa en la nanoescala, particularmente con metales también se ha estudiado en algunos semiconductores, es la presencia de un plasmón resonante de superficie que esté localizado. Este fenómeno se da porque cuando tenemos algo muy pequeño en nanoescala, los electrones suelen estar confinados en su superficie. Y cuando pasa una onda electromagnética, vamos a suponer el caso más sencillo, una onda plana, bueno, cuando está pasando el campo eléctrico, esos electrones tienden a desplazarse. Pero cuando cambia la onda, regresan a su posición original y entonces empiezan a hacer un fenómeno resonante. Ese fenómeno resonante se llama plasmón de superficie localizado y confiere propiedades ópticas. Por ejemplo, en esta copa que generalmente ponen en todas las charlas de plasmónica, aquí le hicieron un tratamiento al vidrio de manera que por transmisión se ve un color, pero cuando tú iluminas y pones una vela se ve otro. Una de las consecuencias de esta oscilación que les platico es que se forma o se observa una banda de absorción muy notable. Esta banda de absorción no se encontraría en el material en bulto. Ustedes, si recuerdan, pues los metales, por ejemplo, es un ejemplo con nanopartículas de oro, los metales son muy reflectivos. Y pues no presentan esta condición en el visible. Sin embargo, cuando se hacen muy pequeños, una de las consecuencias de esta oscilación es que empiezan a presentar esta banda de absorción que además depende pues de su coeficiente de extinción, obviamente, pero depende mucho de la geometría, no solo del material y su frecuencia de plasma, va a depender también del tamaño y la geometría. ¿Okay? Esta banda de absorción nos puede ser muy útil para aplicaciones ópticas, optoelectrónicas, de sensado o para mejorar
el desempeño de algunas técnicas espectroscópicas. Entonces, espero que hasta acá los haya convencido de que el estudio de nanomateriales, además de que es muy interesante, tiene mucho potencial porque pues con los efectos de superficie podemos tener muchas aplicaciones respecto a química. Con el cambio en su densidad de estados, bueno, y en la forma de su configuración electrónica, podemos tener pues muchas aplicaciones, desde cuántica hasta óptica hasta electrónica. Incluso hay materiales que al reducir su escala mucho empiezan a mostrar o exhibir propiedades magnéticas cuando en bulto pues no son materiales que presentan magnetismo. Y bueno, finalmente, este fenómeno de plasmón de superficie que se busca mucho en nanopartículas metálicas también va a ser de interés. Debido a estas propiedades o estas características, las nanopartículas han sido extensamente utilizadas. En biología se usan mucho para transporte o para estudio, y sobre todo se trata de obtener liposomas, o sea, nanopartículas muy pequeñas, por ejemplo, poliméricas también, que sirvan para transporte, para biotecnología, para tratamientos, sobre todo transporte de fármaco. También se usan mucho en agricultura para distribución de algunas sustancias de interés para, bueno, para plantas y el suelo. En física se utilizan mucho los nanomateriales para los campos de óptica, desarrollo de interacción luz materia con láseres, en plasmas y en ingeniería. Y aquí están algunas de las técnicas que se utilizan para caracterizar estas cosas tan pequeñas: rayos X y microscopías de fuerza atómica y todas las electrónicas. También en química, estas nanopartículas nos pueden servir para muchas aplicaciones en ciencia de materiales, desarrollo de sensores. Se utilizan las nanopartículas metálicas sobre soportes para hacer catálisis y fotocatálisis y para electroquímica. Dentro de todas las posibles formas de obtener nanopartículas, algunas lo que hacen es que algo grande, por diferentes métodos, lo reducen a cosas muy pequeñas, o también hay métodos en donde toman elementos muy pequeños y van haciéndolos crecer hasta que se obtengan nanopartículas de diferentes tamaños o materiales. Las tres principales o los tres principales métodos de síntesis son químicos, biológicos y físicos. Así como las aplicaciones aquí están divididas en químicas, biológicas y físicas, de la misma forma tenemos tres metodologías o tres grandes metodologías principales para obtener nanopartículas. En las químicas, nosotros, partiendo de un precursor, con una reacción química vamos a obtener, bueno, dependiendo de los reactivos, vamos a obtener nanomateriales. En las biológicas se utilizan mucho extractos vegetales, bacterias y hongos para, igual, mediante un precursor y una reacción bioquímica, obtener nanopartículas. Los métodos físicos son métodos que utilizan, por ejemplo, la molienda, que trata de reducir un material a una forma mucho más pequeña, pero también pueden ser métodos donde por exfoliación, como el grafeno, o por arco eléctrico, o por plasma, o por pulverización catódica, entre otros, se intente generar nanopartículas. Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y desventajas, y nosotros nos vamos a enfocar, dentro de los métodos físicos, en los métodos que utilizan láseres para obtener nanopartículas. Cuando nosotros usamos láseres, en particular láseres pulsados, podemos obtener pues bastante energía, y eso nos va a ayudar a hacer síntesis de nanomateriales. Podemos usar, por ejemplo, la ablación láser, que es generar un plasma para ablacionar un sólido y obtener nanopartículas, pero también podemos usarlo para estructurar una superficie y obtener nanopartículas. Y nosotros nos vamos a enfocar un poco en las características de estas nanopartículas que se obtienen en sistemas coloidales, es decir, tú tienes nanomateriales que están inmersos en un solvente. Dentro de ellos podemos encontrar la ablación láser en líquido, y ahí
también podemos encontrar la ablación reactiva en líquido, donde el líquido no es nada más el solvente que contiene, sino que tiene reactivos químicos con los que tú quieres recubrir o hacer interactuar a tu nanopartícula, y también pues puedes generar ondas continuas durante la ablación láser en líquido. Pero también puedes usar los láseres para hacer procesamiento, por ejemplo, para romper. Así como en la molienda vas rompiendo hasta hacer partículas muy finas, tú también podrías usar láseres para romper estructuras más grandes. Puede ser usando un reactivo que además tenga un pH que favorezca esta ruptura, que es la fragmentación reactiva en láser, simplemente la fragmentación. Puedes usar también un láser para fundir algo, o puedes usar un láser para fundir algo y además poner un líquido o una atmósfera que haga que ese algo reaccione con el ambiente y obtengas un nanocompuesto. Para estudiar el procesamiento de nanopartículas coloidales, de las que vamos a hablar, mediante láseres, es importante tener un conocimiento sobre nanopartículas, fotoquímica, sonoquímica y cavitación, porque justo cuando usamos láseres pulsados en líquidos se forman burbujas y esas burbujas cavitan. También entender cómo partimos o generamos nanopartículas, y estas pueden nuclear nanopartículas más grandes, y entender su dinámica molecular, entender al menos de manera general la física de los láseres y mecánica de fluidos, y por supuesto entender qué es un plasma. Hay técnicas espectroscópicas que nos pueden ayudar a definir qué sucede con el plasma que estamos formando. Entonces, dentro de todo este universo que podemos hacer con láseres pulsados, yo me voy a enfocar en la ablación láser en líquidos. Entonces, ¿cómo se hace la ablación láser en líquidos? La ablación láser en líquidos lo que hace es que un láser pulsado se enfoca mediante un lente, se dirige y se enfoca mediante un lente sobre un sustrato. En este caso es un blanco de oro que está sumergido en un líquido. Supongan que esto es agua. Esta lente enfoca y dirige un pulso sobre la superficie. Bueno, ¿y qué pasa en la superficie cuando llega ese pulso? Empieza, si nosotros estudiamos la penetración óptica, el coeficiente de absorción de ese material. Este es oro, pero podría ser el que sea. Entonces nos tenemos que ir a tablas y tratar de ver cuál es la energía que vamos a necesitar o cuál longitud de onda va a favorecer que empiece a alcanzar una temperatura alta y se empiecen a arrancar o expulsar átomos, bueno, partículas y algunas gotas. Estos clústeres de átomos y partículas se empiecen a evaporar, y después empiezan, hay una condición en la que empiezan a formar un plasma. ¿Ok? Estas partículas, los electrones, todo lo que está sucediendo a esa temperatura a la que estamos enfocando el láser va a generar un plasma. Ese plasma que se está formando, a su vez, va a generar una burbuja. Esa burbuja va a cavitar. Entonces vamos a tener un mecanismo complejo en donde estamos generando pequeñas partículas que van a tener cierto tamaño, pero que además van a quedar en una burbuja, y esa burbuja al cavitar puede fusionar o romper otras nanopartículas. Entonces vamos a tener un segundo elemento de formación de nanopartículas. Estas que ya habían salido del blanco, pues también van a experimentar un cambio al quedar dentro de una burbuja de cavitación, lo que es inevitable porque como por esta disposición experimental, este dispositivo experimental, pues está formando el plasma en el líquido, va a calentar mucho y va a formar como les digo, una burbuja. En esta imagen lo que pueden ver es una monedita, mandan un pulso y fíjense cómo inmediatamente empieza, aquí se ve el plasma, ¿de acuerdo? Y empieza a los 10 segundos a pigmentarse de un color rojo. Esta coloración es típica de las nanopartículas de oro, por ejemplo.
y es una consecuencia de este efecto de plasmón. Entonces, ya desde los 10 segundos se están formando nanopartículas. Entonces, mandamos un pulso, se generan nanopartículas, mandamos otro pulso, se generan nanopartículas y así sucesivamente. Cosas que pueden suceder que si es un experimento donde no hay remoción, estas mismas nanopartículas pueden esparcir el haz de luz. Y entonces aquí está una imagen donde está el plasma, se forma esta burbuja que les digo de cavitación, ¿no? Este es el láser, llega el láser, se forma el plasma, hay una onda de choque que se puede ver aquí. Empieza a formarse la burbujita, llega a un máximo y empieza a cavitar, se hace grande, chiquita, hasta que finalmente colapsa y se rompe. ¿Okay? Todo esto está pasando en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Qué parámetros van a influir en las nanopartículas que nosotros podamos obtener por ablación láser? Bueno, una va a ser la elección del blanco. Obviamente va a depender de qué nanomaterial queramos, el tipo de solvente, los pulsos de láser, está pulsado en nanosegundos, femtosegundos, picosegundos, microsegundos. La frecuencia de los pulsos está a 10 Hz, 2 Hz, 1 Hz, 5 Hz. La afluencia, o sea, cuánta energía le estás dando por unidad de área, la longitud de onda y el número de pulsos. A mayor número de pulsos se espera producir pues mayor número de nanopartículas. Si alguien no sabe nada de ablación láser en líquido, pero tiene un láser y quiere usarlo y quiere empezar a indagar sobre el tema, lo que yo le sugiero son estas dos lecturas. Una es un handbook de síntesis de láseres y procesamiento en coloides, donde, bueno, está muy amigable y te dicen básicamente qué es lo que necesitas, como una lista de compras, un láser, cuánto te cuesta, un blanco, en este caso de un metal noble, pero puede ser de otro material. Hay grupos que hacen nanopartículas poliméricas usando ablación láser, lentes, ¿no? Base para lentes, cuánto te cuesta tu vasito de precipitado y el líquido, ¿no? Y más o menos cuánto te costaría hacer el setup. También te comentan lo importante que es seleccionar de manera adecuada el blanco. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una aleación intersticial? Vas a tener cómo es la estequiometría de tu blanco, esa cosa que tú donde vas a dirigir tu láser y donde vas a obtener las nanopartículas. ¿Quieres un material core shell? Puedes hacer multicapas. ¿Quieres una aleación de nanopartículas? Quizá puedas hacer capas de muchos elementos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de nanopartícula que tú quieras, tú puedes elegir primero el material. Yo quiero metálicos, mi blanco va a ser oro, plata, cobre. Yo quiero cerámico, yo quiero plástico, polímeros, yo quiero un blanco de grafito para hacer materiales carbonáceos y también debes checar muy bien la estequiometría y cómo lo estás preparando. Eso va a determinar en gran medida qué tipo de nanopartículas vas a obtener. Este handbook está hecho para meter las manos al laboratorio y tiene ejemplos muy prácticos y tips muy prácticos. Respecto a los fundamentos, yo recomiendo este artículo donde lo que se discute mucho es la física y la química de este método y viene un resumen justo de los parámetros de mayor importancia a tomar en cuenta y los métodos de caracterización tanto del plasma como del material. Las ventajas de este método de síntesis es que puedes obtener nanopartículas de alta pureza. Hay una facilidad de obtención con un mismo esquema experimental de una gran variedad de nanopartículas. Simplemente cambias el target y cambias el vasito o el recipiente que estás usando. Y obviamente vas a ajustar las condiciones de energía y longitud de onda, al blanco que quieras. Pero básicamente, pues tú con un mismo sistema de láser y lentes puedes generar un montón de nanopartículas diferentes. Usualmente obtienes geometrías esféricas, no tienes un circo de triángulos o poliedros que a veces pasa en la síntesis química.
Y puedes ir cambiando disolventes. En una síntesis química, si cambias los disolventes, muchas veces también tienes que hacer un reajuste de los reactivos para que sean solubles en ese solvente, pero a veces en la ablación láser generalmente nada más limpias tu cubeta y pones otro solvente. Las desventajas, además, es un método que te genera, como dije, alta pureza porque no tienes residuos de otros químicos más que los que tú metas, tu solvente y tu blanco. Las desventajas son problemas de estabilidad, a veces son muchos parámetros y es difícil obtener reproducibilidad. Sin embargo, si eres suficientemente metódico, empiezas a tener resultados reproducibles. Y a veces puede haber rompimiento óptico de especies si tú quieres agregar sustancias para que en lo que se forman tus nanopartículas se estén pegando sustancias de interés. Muchas de esas sustancias, si se encuentran en el paso del haz láser, pueden experimentar rompimiento óptico y eso es algo que no quieres. Entonces, como un ejemplo del uso de diferentes solventes, les muestro aquí un pequeño experimento que hicimos. Fuimos al súper, tomamos diferentes aceites y ablacionamos un láser, ablacionamos un blanco de oro y lo que obtenemos son nanopartículas. Como les digo, el sello de las nanopartículas son estas bandas de absorción. Nos fuimos al TEM y vimos su distribución de tamaños. Esto se hizo con aceites de cocina, uno de oliva comercial y otro de girasol. Y más o menos así, bueno, en esta foto es como se ve el blanco, todo esto es el aceite y aquí se puede observar el plasma. Este es el setup experimental o el dispositivo, que es un láser de neodimio YAG a 1064 que se dirige con un espejo y un lente hacia un blanco que está inmerso en el solvente. Y esto se los muestro solo porque era una prueba de concepto para decir, pues es que es muy simple, nosotros ya teníamos un sistema calibrado para agua y etanol, lo único que hicimos es cambiar de cubetita y llenar con otro líquido y de todos modos obtenemos nanopartículas de oro. Entonces, como uno de los problemas o de las grandes desventajas, bueno, aquí no está, pero una de las grandes desventajas que tiene que ver con los problemas de estabilidad es una amplia distribución de tamaños. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue intentar homogenizar esos tamaños usando tratamiento láser. Lo que hicimos fue generar nanopartículas de oro en coloides y aquí tenemos un espejo, una lente y pusimos un sensor piezoeléctrico un poco para estar observando, primero para asegurarnos de que este haz siempre estuviera en el blanco. Nosotros, en lugar de dejar el blanco estático, lo que hacemos es que lo movemos con un pequeño motor con el fin de que no se vaya haciendo un cráter y quede un poco más homogénea la superficie y controlar esto que es la reproducibilidad. Entonces, lo que hacemos es que vamos girando con un motor de pasos, pero el piezoeléctrico nos ayuda a ver que ese movimiento esté perfectamente calibrado y no se nos salga y llegue un momento en el que este haz no le esté dando al blanco. Además, nos ayuda a observar la burbuja de cavitación. Este sensor piezoeléctrico se basa en mediciones de fotoacústica, o sea, este estímulo óptico me genera una onda acústica que puedo medir en un osciloscopio. Y básicamente lo que hicimos fue con 1064 a 10 Hz, dirigimos este haz enfocado de luz, generamos el plasma, hicimos la ablación láser en líquido y generamos nanopartículas de oro que dan tamaños muy variables, desde 10 nanómetros hasta 60 nanómetros. Entonces, una vez que obteníamos ese coloide, como un segundo paso, teníamos esta cubeta donde irradiábamos a diferentes energías, 20 milijoules, 40 y 60 milijoules, y agitábamos, ¿no? Esta cara es de cuarzo para que pues favorezca que entre que entre el láser con menor pérdida, ¿no? También probamos un poco con centrifugación. El objetivo de esto era obtener tamaños más homogéneos, que es algo deseable para las aplicaciones. Entonces, aquí les presento cómo quedaba el coloide en la primera parte. Como pueden ver, se divide como en dos por los tamaños de nanopartículas, y una vez que nosotros, después de hacer la ablación láser, hacemos un tratamiento láser,
con la mejor de nuestras condiciones, observen cómo el color ya es homogéneo. También, si nosotros medimos por dispersión dinámica de luz el tamaño de las nanopartículas con la primera corona de agua que los rodea, vemos que después de usar nuestra mejor condición de 20, 40 y 60 millijoules, la mejor fue 60 millijoules, cómo disminuye la distribución de tamaños. Y también estas barritas pues son la desviación estándar, también disminuye la desviación estándar de nuestra medición. Y esta banda de absorción que nos interesa mucho se hace más estrecha y más intensa. Entonces aquí están un poquito los diámetros promedio que obtuvimos. Como función de la ablación láser normal teníamos el diámetro promedio 62.1 y después para las condiciones usadas. Noten cómo aquí incluso se incrementó. Y esto sucede porque para algunas condiciones de energía se presenta en lugar de fragmentación, fusión o por ejemplo, en esta de 40 se presenta fragmentación y fusión, por eso la barrita de desviación estándar es más grande. En las centrifugadas obtenemos una mejor condición de homogeneidad, pero la cantidad de nanos que se pierden en las paredes de los tubitos de centrífuga pues son muy grandes. Aquí está la medición del radio hidrodinámico que se midió por DLS. Y aquí están los espectros de absorción obtenidos con la ablación láser normal. Y bueno, otro sistema que hemos estudiado es las nanopartículas coloidales de oro obtenidas por ablación láser y su funcionalización, que es pegarles algo que nos pueda facilitar que realicen una tarea. Algunas ventajas de este tipo de nanopartículas es que al no sintetizarse por métodos químicos o por agentes biológicos, quedan desnudas, su superficie queda limpia, libre y es muy fácil pegarles cosas. Por esto nos pueden servir mucho, por ejemplo, como sensores. Uno puede ubicar su espectro de absorbancia, le pegas algo y se desplaza. ¿Ok? Entonces, si tú mides ese desplazamiento como se midió aquí, tú lo puedes usar como un sensor, incluso se ve a ojo, como de manera colorimétrica, y también puedes ir detectando su pico central de absorción y ver cómo es proporcional a la cantidad de analito que tú le pusiste. También ayuda al aumento de sensibilidad de técnicas espectroscópicas como fluorescencia y Raman. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue usar esta molécula que se llama POS, que tiene un grupo funcional tiol para pegarla, esta es la molécula, a nanopartículas de oro. Cuando lo hacemos con métodos químicos, lo que pasa es que podemos transferir de una solución acuosa a una solución orgánica y se ordenan de esta manera. Usualmente lo utilizamos para que si hay una superficie hidrofóbica, al transferirla a otro tipo de solvente, esta ya moja la superficie y podemos depositar nanopartículas. Esto se hizo con métodos químicos, pero cuando intentamos hacerlo con nanopartículas de ablación láser, vimos que mientras una síntesis química se transferían casi todas a la fase orgánica, cuando las hacemos por ablación láser no se mueven. Esto nos da una idea de que hay diferencias en la superficie que son importantes y que deben tomarse en cuenta a la hora de funcionalizar. Lo que nosotros hicimos fue hacer ablación láser in situ y en lugar de poner, esto se hace con tolueno. Y el tolueno pues no es muy amigable para aplicaciones biológicas, entonces lo hicimos con etanol. Esta es la señal que les digo con el piezoeléctrico y aquí es el número de pulsos y vean cómo va cambiando la coloración. Obtenemos principalmente geometrías esféricas y lo que hicimos fue definir el 100% como una solución 4 molar y luego hicimos una dilución al 70% y a la original que no tenía postiol la llamamos 0%. Lo que obtenemos, a diferencia de las nanos químicas que son transferidas y que están muy bien ordenadas, es que aquí, al usar etanol y no tolueno, no todo el postiol se deshizo. Entonces, en lugar de encontrar esta separación generada por este elemento, que es esta cajita, pues obtuvimos cristales o pequeños gránulos de postiol decorados. Aquí se puede ver cómo las nanopartículas tienden a quedarse, este es el original,
y las nanopartículas tienden a quedarse sobre los granos de postiol. Esta es una caracterización de DS para asegurarnos que era postiol y no ningún contaminante. Y quiero que observen cómo la distribución de tamaños al usar el postiol, que está actuando también como surfactante, este es el original y vean cómo hay pues entre 0 y 20, en 30, en 40 y algunas de 60. Y cómo al usar cada vez más postiol, este es 0.4 molar, se va haciendo un poquito más estrecha, es decir, con el uso del postiol no nada más estamos usándolo como un agente para posteriormente funcionalizar. O sea, pegamos un tiol y la idea era tener una molécula donde acá le podamos pegar cosas de interés para después usarlos como sensado. Entonces, bueno, acá lo que estamos obteniendo como una ganancia adicional es que también estamos reduciendo la distribución de tamaños. También al poner postiol está actuando de surfactante y entonces, si bien estas son las nanopartículas por ablación láser, muchas veces después de preparadas colisionan, o sea, se precipitan, y aquí lo que estamos obteniendo es que a este mismo tiempo, unos 5 minutos después, es menos probable que se pierda el coloide, ¿no? Que se peguen y se precipiten. También hicimos unas mediciones para ver si eran citotóxicas, si el agregarle postiol aumentaba su citotoxicidad y resulta que no, incluso pues disminuye. Entonces, en un primer intento por funcionalizar, que es decir, pegar una molécula que después le pueda dar un atractivo, pues vimos que esta opción del postiol pues nos ayuda también, si lo hacemos in situ, a mejorar la distribución de tamaños, ayuda a la estabilidad y pues no, el incluir este agente no hace citotóxico al coloide. También usamos otro tiol, otra molécula tiolada, que es menos compleja que esta, es mucho más sencilla. Esta es una cajita de silicios con oxígenos que tiene un grupo tiol. Y aquí usamos otra molécula que tiene el grupo tiol, que además es conocido que los grupos tioles son muy afines al oro, que es el ácido mercaptopropiónico. Esta molécula es mucho más pequeña y lo que queríamos aquí era ver, ya que las moléculas tioladas se usan mucho para funcionalización de nanopartículas de oro, si nosotros podíamos, además de fabricar y funcionalizar, determinar si esa funcionalización o esa tiolación es eficiente. Entonces, lo que usamos fue una molécula llamada DTNB que cuando entra en contacto con el tiol se torna de color amarillo. El setup es el mismo que habíamos explicado, es neodimio jack 1064, en este caso son 70 millijoules, se dirige un espejo, se enfoca y una vez que obtenemos las nanopartículas de oro, ponemos diferentes concentraciones de ácido mercaptopropiónico e inmediatamente vamos a medirlo con un espectroscopio UV-Vis. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Si yo voy aumentando la cantidad de tiol, fíjense que son además cantidades muy poquitas, 0.005 micromolar, ¿no? Con muy poquito ya se observan cambios en la banda de absorción, ¿no? Que nos indica que hay algo alrededor que está cambiando. También la coloración cambia. Y cuando yo a eso le agrego el DTNB, obtengo diferentes coloraciones de amarillo. La señal A412 es en la que nos vamos a fijar porque lo que queremos determinar es si el tiol sí se está pegando en el oro o nada más está quedando en la solución. Entonces se corre una curva de calibración donde solo se hace interactuar el DTNB con cantidades conocidas de AMP donde todavía no tienen nanopartículas de oro y también se hizo un estudio de qué le pasaba al DTNB con el oro solito para ver si no daba coloración. Una vez que conseguimos la curva de calibración y que vimos que el oro no interactuaba con el DTNB al menos durante el periodo de medición, obtuvimos este tipo de curvas. Esta es la calibración y es, digamos, el DTNB con el puro tiol con las mismas concentraciones y aquí está cuando ya le ponemos las nanopartículas de oro. Es decir, ahí ya hay unas moléculas de tiol que se están pegando y unas que están quedando en la solución. Las que quedan en la solución fueron las que no se pegaron y es decir, si se pone de un color muy amarillo, pues entonces se pegaron menos y es menos, bueno, y hay más disponibles.
Entonces lo que queríamos era un poco una razón para saber, bueno, ok, a lo mejor estamos poniendo más tiol, pero de ese total que estamos poniendo más, ¿cuál se está pegando y cuál se está quedando en solución? Y bueno, se definió así, ¿no? Las totales menos las libres. Y con eso se determinó un parámetro de eficiencia. ¿Y cuál es la ventaja? Que muchas personas estudian estos métodos de funcionalización, estos sistemas, con caracterizaciones muy complicadas, ¿no? Sinclotrones, rayos X, masas, y nosotros podemos hacerlo con un UV-Vis y un método sencillo de colorimetría. Entonces, pues lo que quería comentarles es que la ablación láser en líquidos es un método de síntesis que tiene un gran potencial para hacer síntesis de nanopartículas de diversos tipos. Pues es necesario hacer investigación para mejorar la distribución de tamaños y su estabilidad coloidal. Y bueno, nosotros hemos obtenido nanopartículas de oro, las hemos funcionalizado con dos moléculas que tienen tioles y que tienen potenciales aplicaciones para biosensores. Además, implementamos una metodología para saber pues en tiempo real las diferentes combinaciones pues de concentraciones de tioles, en qué concentración o en qué pH se están pegando más a la superficie y en cuáles nada más se están quedando ahí en el solvente. Y como trabajo futuro, en lo que estamos trabajando actualmente es en la síntesis de nanoestructuras carbonáceas, quantum dots de carbono, radiación de coloides de óxido de grafeno para modificar algunas de sus propiedades ópticas o electrónicas, desde reducirlo hasta generar pues nanoestructuras de carbono. También síntesis de puntos cuánticos de carbono y silicio, y vamos a funcionalizar nanopartículas de oro ya que tenemos estos sistemas tiolados. La segunda parte es pegarle proteínas y anticuerpos de interés. Finalmente, pues eso sí está como entre los planes, todavía no se está haciendo, es hacer nanopartículas metálicas de aluminio. Bueno, les doy muchas gracias por su atención y les presento mi grupo de trabajo. De veras, muchas gracias al CEO por invitarme a dar esta charla. Y bueno, este es el grupo de trabajo del ICAD, los estudiantes, Yanib Tobar Sánchez, Diana, Susana, Rodrigo, CEO. Y bueno, el que más tiempo se ha dedicado a ablación láser, pues es mi estudiante de doctorado, Yanib Tobar Sánchez. Muchas gracias y pues quedo en espera de sus comentarios y sus preguntas. Betty, pues muchas gracias por tu participación, muy interesante el tema y creo que sobre todo pues también pues muy actual, ¿no? Muy novedoso la técnica que están utilizando para fabricar estas nanopartículas. Entonces sí, evidentemente abrimos la sección de preguntas, comentarios. eh, Saben que lo pueden hacer directamente en el chat o pueden también abrir su micrófono para hacer las preguntas que tengan. En este sentido, a mí me gustaría preguntarte respecto a los materiales carbonáceos, Betty, ¿qué tan adecuado es llevar a cabo este tipo de tratamiento? ¿Qué tan recomendable es? Tomando en cuenta las características de estos materiales que son muy sensibles, por ejemplo, a las temperaturas, ¿no? La temperatura de gasificación del carbono, por ejemplo, creo que está alrededor como los 250 grados centígrados, no es muy alta, entonces no se desnaturaliza el carbono. ¿Qué recomendaciones das tú para trabajar con materiales carbonáceos? Sí, justo. Algo que les digo que me gusta mucho ese handbook porque es que siempre plantea que hagas una investigación sobre tu blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, las temperaturas, su coeficiente de absorción para saber qué longitud de onda y qué energía. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es ver o estudiar qué energía o qué fluencia, qué energía por unidad de área tú vas a utilizar para ablacionar ese blanco. Además de conocer un poquito la estequiometría de tu blanco. O sea, si es grafito puro, es grafito que compraste, o es grafito en polvo y tú presionaste, bueno, usaste mucha presión e hiciste el blanco, cómo quedó, hay estructuras granulares, esa es una. La otra también es la ventaja de usar láseres pulsados, que eso disminuye la transferencia de calor. De hecho, los pulsos ya más pues como estos pulsos ultra cortos, como los femtosegundos, disminuyen mucho ese efecto térmico.
Ok, muy bien, muy bien. No sé si haya por ahí alguna pregunta por parte de, el auditorio. Pues gracias, Betty, por la aportación. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen dudas o tienen un láser y lo quieren usar para hacer este tipo de cosas, pues nada más dejarles mi correo, que siempre estamos como con, ay, aquí está mi correo y si tienen dudas que quieran hacerme llegar o trabajan también con láseres y quieran hacer nanopartículas, pues estamos siempre abiertos a colaboraciones y estancias. En este sentido, Betty, disculpa que te interrumpa, las aplicaciones a las cuales ustedes han dirigido estas nanopartículas, entiendo que pues son varias, ¿no? Pero específicamente, ¿hay una en la cual haya tenido mayor impacto? Por ejemplo, no sé, celdas solares, dispositivos optoelectrónicos, LEDs, no sé, creo que ahí pudiera ser interesante también, para las posibles colaboraciones en las aplicaciones de, los dispositivos que se fabrican en el CIO, ¿no? Claro, yo lo he usado mucho más para biosensores, o sea, para detección, por ejemplo, de hipertensión o de un marcador de hipertensión, pero también es cierto que muchas de estas nanopartículas o los quantum dots tienen propiedades ópticas que puedan ser de interés para celdas solares de tercera generación, incluso estructuras carbonáceas también, o para electroquímica, para hacer electrodos, que estén decorados. ¿Por qué? Porque es muy fácil como sumergir el electrodo, ¿no? Y que ahí queden depositadas las capas de nanopartículas. Entonces, pues yo principalmente he trabajado en desarrollo de biosensores, pero creo que hay potencial para que algunos de estos materiales decoren, pues, o sean una de estas capas donde, por ejemplo, se haga down conversion, ¿no? O sea, que tengan estas propiedades de decorar con, o sea, obtener nanomateriales en líquidos, decorar una capa, la capa superior de una celda solar donde tú recibas luz ultravioleta y emitas un par de fotones en el visible, y si es una celda como de silicio, pues justo es donde puede ser más eficiente y estás recuperando ahí fotones que ya considerabas pues que no ibas a poder usar del ultravioleta. Pero hay como pues como muchas opciones, ¿no? La ventaja es que como las obtienes en coloides, pues los puedes depositar fácilmente si eliges de forma adecuada el solvente. Ok, muy bien, muchas gracias. Mira, dice Edgar Medina, ¿cómo es que se modifica el espectro de absorción de los materiales al sintetizar nanopartículas? De tal manera que el oro se ve de color amarillo, pero sus nanopartículas rojas. Ah, claro, es que recuerda que lo que te hace ver los colores, bueno, la absorción óptica, tiene que ver con la configuración electrónica. Entonces, quizá te sirva esta diapositiva donde, por ejemplo, aquí tienes un metal. Fíjate cómo en el metal, si tú vas llenando la cantidad de electrones y llegas hasta este punto de la banda de valencia, el último lugar donde colocaste los últimos electrones y los vas llenando, queda pegadito a la banda de conducción. Esa estructura de bandas, o sea, esa distribución de energía que ve el electrón, determina sus propiedades tanto ópticas, bueno, de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, ópticas, eléctricas también, magnéticas. Y entonces, el hecho de que esté tan pegado, por ejemplo, a esto lo hace un metal, es decir, va a ser muy buen conductor. Si tú tienes un electrón en esta capa, pues va a pasar aquí rápidamente. Pero además determina algunas propiedades ópticas, por ejemplo, que sea muy reflectivo y que tenga ese color amarillo. Pero cuando lo vas haciendo más y más chiquito o cuando lo sintetizas en una forma más pequeña, fíjate cómo empiezan como a separarse estas bandas. Y entonces, si tú cambias esta estructura, también cambias el color que observas, la longitud de onda que absorbe, y eso lo puedes ver aquí. Entonces, en lugar de ver algo amarillo, como el oro, ¿no? Aquí dibujo el blanco de oro totalmente amarillo, es más, acá se ve amarillo. Cuando está a una escala muy chiquita, le estás cambiando su configuración
un poquito, y pues todo lo que observamos, los colores que se absorben, los que se reflejan, tienen que ver con el comportamiento tanto de esta frecuencia de plasma. Quizá el concepto de frecuencia de plasma te pueda, si lo buscas, te puede ayudar también mucho a entender este fenómeno, pero también modifica su configuración electrónica. Y entonces aparecen este tipo de cosas que si tuvieras el espectro de absorbancia de un metal, pues aquí saldría como muy alto, luego muy bajito y luego en el infrarrojo empezaría a subir, 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 pero no verías esta banda. Entonces, la respuesta es que estás modificando sus propiedades de configuración electrónica y estás cambiando la frecuencia de plasma, o sea, la frecuencia a la que están oscilando los electrones cuando interactúan con luz, con una onda electromagnética. Muy bien, muchas gracias. Dice Astrid, muchas gracias por la plática, doctora. Muy interesante. ¿Hay alguna recomendación de la longitud de onda y frecuencias mínimas requeridas para la síntesis por ablación láser? Justo, como estaba en este handbook que les recomiendo y bueno, o en este artículo que les recomiendo, lo primero que hay que hacer es ver qué quieres obtener. ¿Quieres nanopartículas? ¿Quieres hacer quantum dots para celdas solares? ¿Quieres hacer nanopartículas de plata para desinfección? ¿Quieres hacer nanopartículas de oro para sensores? ¿Quieres hacer fibras o quieres hacer quantum dots para alguna aplicación optoelectrónica o de fluorescencia? Entonces, la primera cosa es, ve qué blanco quieres. Una vez que veas ese blanco, tienes que averiguar algunas cosas. Por ejemplo, qué longitudes de onda te van a favorecer que eso se evapore y te forme el plasma. Entonces ya puedes seleccionar, necesito un láser en 1064, voy a pedirle a mi vecino otro láser, o a lo mejor tengo un doblador a 532, a 355, y ahí seleccionas la longitud de onda. Y la energía, pues no todos los materiales se evaporan a la misma temperatura ni necesitan la misma energía. Entonces ahí te vas a tener que ir a las tablas del coeficiente de absorción, de a qué temperatura se evaporan, y como mucha gente ya ha trabajado en ablación láser, quizá lo más fácil sería buscar un artículo de alguien que ya haya hecho esas nanopartículas para ver a qué fluencia empiezan. Llegas a esa fluencia y empiezas a jugar un poquito arriba con los parámetros, los pulsos de láser, la frecuencia, y entonces a lo mejor ellos ya hicieron investigación en eso, pero tú lo puedes optimizar. O puedes, lo que pasa mucho en estructuras carbonáceas, puedes obtener incluso diferentes geometrías jugando con, pero si hay una mínima, hay una que debes averiguar que es con la que empieza a suceder este fenómeno de la ablación, y esa va a cambiar dependiendo del blanco, dependiendo de del material que quieras ablacionar. Muy bien, muchas gracias, Betty. Pues creo que ya no hay más preguntas. Dice Edgar y dice Astrid, muchas gracias, doctora. Dice Tatiana, muchas gracias por la plática. ¿Se puede obtener nanopartículas de otras estructuras como ROTS con este método? Sí, pero no es tan común. O sea, muchas veces lo que hacen es que obtienen las nanos esféricas y luego ya les ponen algún químico que favorezca que se haga ROT, o le ponen pues un solvente que tenga algo que favorezca esa estructura. Lo que sí he visto es que, bueno, nosotros hemos obtenido pequeñas fibras de carbono a ciertas condiciones de energía, pero porque ahí tengo como hojas de óxido de grafeno y ahí pues es como más fácil que se doblen con energía. Pero así, por ejemplo, un blanco metálico no es tan fácil. Generalmente salen esféricas. Hay que hacer como un esfuerzo extra, o ponerle un químico en el solvente o darle un posttratamiento. Pero lo único malo es que pues ahí ya pierdes esa pureza que tanto presumíamos, ¿no? Que era un material de muy alta pureza. Acá que decían por acá en las ventajas y desventajas, que era de alta pureza, ¿no? Que no tiene nada más que oro y agua, oro y etanol. Pues ahí va a tener oro y otras cosas. En tanto no es tan fácil obtener geometrías diferentes a la esférica. Digo, no Muy es bien. imposible, pero requiere un trabajo adicional. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Betty. Pues te damos las gracias en nombre de nuestro director de investigación, el doctor Alejandro Martínez,
y te ofrecemos un reconocimiento por la charla tan amena que diste, tan interesante. Me voy a permitir leerlo. El Centro de Investigaciones en Óptica ACE otorga el presente reconocimiento a doctora María Beatriz de la Mora Mojica por su participación en la plática Ablación láser en líquidos para la síntesis de nanomateriales. Lo firma el doctor Alejandro Martínez, director de investigación. Y con esto, pues, queda por concluido. Te damos las gracias nuevamente, Betty, y yo te haré llegar en breve tu reconocimiento. Muchísimas gracias y de nuevo la invitación, si alguien quiere hacer nanos y llevárselas a sus diversas aplicaciones, pues son muy bien recibidos. Hasta Excelente, luego. pues muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye.